Hola hermanos de la Iglesia de San Pablo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente, con el favor de nuestro Dios, estamos para volver a estudiar la palabra de nuestro Dios mediante el tema número 78, como mencionábamos ayer, el tema de la excomulgación del pastor R.C. Sproul. Agradecemos a nuestro Dios esta oportunidad que nos da nuevamente de poder estudiar estos temas que son importantes en la vida cristiana, las grandes doctrinas de la Biblia. Y bueno, como siempre vamos a orar primero a nuestro Dios para poder eh, tener palabra de Él solamente y para estar en comunión con Él. Oremos a nuestro Dios. Y tu Padre, gracias Señor en esta noche por tu misericordia que es grande y nueva cada mañana, Señor. En tus preciosas manos estamos, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra, Señor, que nos, nos insta a seguir adelante en este camino, en esta vida, en este peregrinar, en esta vida hermosa, Señor, con lo cual tú nos has traído con un propósito. Señor, bendice tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, y Señor, ayúdanos y danos sabiduría y entendimiento, Señor. En tu nombre, Padre Santo, te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por esta oportunidad de estar estudiando. El tema, hermanos, como les decía, es la excomulgación. ¿Quién de ustedes, ahora que está en la pandemia, no se ha sentido un tanto falto de la compañía, el amor cristiano, el reunirnos como hermanos? Sí ha sido un poco o un mucho de lo que nos ha afectado durante este tiempo. Y eso es solamente una probadita, hermanos. Imagínense estar fuera de la comunión de los hermanos de manera, este, pues mucho más, un tiempo mucho mayor, más largo. Imagínense qué sería estar sin podernos ver, saludar, abrazarnos, escuchar la palabra juntos, cantar juntos a nuestro Dios. Es algo difícil de entender, hermano, porque hasta ahora que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, pues entendemos algo, el, el no estar juntos como hermanos en la comunión de la iglesia. El tema, hermanos, es, ayer mencionado las tres marcas de la iglesia verdadera. Una de ellas, amados hermanos, era que la iglesia debe de disciplinar, debe de aplicar una disciplina contra la herejía y los pecados graves en la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces, si una iglesia no aplica este tipo de disciplinas, no tiene una de las marcas que históricamente la iglesia ha establecido para definir que una iglesia es verdadera. El ser excomulgado de la iglesia de Cristo es algo realmente difícil, muy hasta terrible, menciona el autor. Sin embargo, hay un solo pecado que tan serio no hay un solo pecado, hermanos, tan serio que el que merezca estar alejados de la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eh, este pecado es conocido como la impenitencia. ¿Qué viene siendo o qué es la impenitencia, amados hermanos? Pues la obstinación por mantenerse en la práctica de algún pecado. Es decir, yo estoy practicando este pecado y aquí me siento cómodo, esto me gusta y de ahí ya no salgo, aun cuando hay hermanos que me lo hayan dicho, me lo hayan comentado, me hayan exhortado, mas sin embargo yo sigo obstinado en ello. Entonces esa es la impenitencia, este es el pecado conocido como la impenitencia. Hay múltiples pecados graves que requieren de la disciplina de la iglesia. Sin embargo, amados hermanos, como la disciplina de la iglesia es un proceso de varios pasos, en donde la excomulgación constituye el último paso, es decir, lleva una serie de pasos, paso 1, paso 2, paso 3, como lo menciona en los pasajes que vamos a leer. El único
el único pecado que nos puede hacer llegar a un extremo, al extremo es negarse a arrepentirse del pecado que nos hace llegar a dicho extremo. Es decir, si empezamos con un pecado, en el proceso y al final seguimos de ese proceso, seguimos todavía obstinados en ese mismo pecado, quiere decir que somos impenitentes. La impenitencia está haciendo mella de nuestra vida a tal grado que no queremos deshacernos de ese pecado. O sea, que estamos aferrados a él de tal grado que aun y cuando lleguemos a donde lleguemos, no vamos a poder de alguna manera hacer la voluntad de nuestro Dios, porque estamos haciendo la voluntad de nuestra carne, que es el pecado. Entonces, la excomulgación es una medida disciplinaria más extrema de la iglesia. Es decir, la excomulgación es sacar de la comunión de la iglesia o dejar fuera de la comunión de la iglesia a la persona que se le está aplicando una disciplina. No estamos diciendo que nosotros estamos condenando a una persona, ¿sí? Eso no lo podemos hacer nosotros. La iglesia no lo puede hacer. Solamente Dios es el que define quienes van a la condenación eterna. Nosotros estamos únicamente, la iglesia con la excomulgación está llevando a los pecadores o a los que son impenitentes a dejarlos fuera de la comunión de la iglesia. Es decir, ya no podrían tener la comunión de la iglesia. Esta doctrina proviene de la enseñanza de Jesús sobre atar y desatar. Vamos a leer un pasaje que ya leímos también el día de ayer, que es de Mateo 18, 15 al 20. Aquí se muestran estos 3 pasos que mencionábamos de cómo es que se debe aplicar la disciplina en un impenitente, ¿sí? Leamos la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Del 15 al 20 vamos a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Paso número 1. Si esto no es un sí o no se logra el objetivo, ¿sí?, de que nos escuche y cambie su actitud de impenitencia, pasamos al paso número 2. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, ya no es solamente tú, hermano, sino que traes a 2, 3 testigos y hablan con él y le muestran. Se le muestra lo que la necesidad que tiene la iglesia de que él deje de ser impenitente, es decir, que deje la obstinación de un pecado. Segundo paso. Pasamos ahora al tercero. Si no los oyere, ya fuiste tú en secreto o en privado y hablaste con él. Segundo, ya trajiste a 2 o 3 más hermanos y hablaron con él. Tercero, si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La comunión, hermanos, la comunión de 2 o 3. Entonces, la excomulgación es dejar fuera de la comunión de la iglesia, del grupo de creyentes, del grupo de los que alaban, glorifican, adoran a nuestro Dios, a tal grado
amados hermanos, que si se mantiene el pecado de la obstinación, es decir, de seguir en la práctica de ese pecado, esta persona es destinada a estar fuera de la comunión de la iglesia. Ojo, no la estamos condenando ni estamos diciendo que esta persona ya no es salva ni será salva, sino simplemente que está fuera de la comunión. No sabemos si va a ser salva o no va a ser salva, no lo conocemos, solo Dios sabe quién. Nosotros tenemos que seguir viviendo como si fuésemos salvos, porque esa es nuestra esperanza y eso es nuestra fe. Hemos sido justificados por fe, pero tenemos que dar frutos para tal efecto. Entonces, el pasaje de Mateo 18, sin embargo, enumera 3 pasos que deben de ser dados antes de la excomulgación. O sea, esos 3 pasos que acabamos de hablar tienen que llevarse tal cual antes de aplicar una excomulgación dentro de la iglesia. El pecador debe ser corregido en primer lugar en privado, o sea, en privado. Puede ser que con ese primer paso, en este caso la persona pueda recapacitar, reflexionar y a través del Espíritu de nuestro Dios retomar el camino. Y como decimos, si dicha instancia fracasara, entonces debe ser corregido con 2 o 3 gentes más. Y por último, ser presentado ante la iglesia. Vamos a buscar, amados hermanos, por ahí ahora en Mateo 7 del 1 al 5. Mateo 7 del 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Esto también, hermanos, debemos de entenderlo a la luz del Espíritu. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, el proceso de excomulgación no es un proceso de juzgar, de que juzguemos a nuestro hermano, y mucho menos en un sentido de venganza para contra él. Como lo mencionábamos ayer, la iglesia tiene errores, tenemos pecados, y muchas de las veces vemos la parte mínima o hacemos mucho énfasis en nimiedades o en pequeñeces, y creemos que con eso, y creemos que todo ello debe de ser juzgado al mismo nivel. Tampoco debemos ser laxos, pero tampoco debe ser demasiado severos. Debe notarse que la excomulgación nunca debe ser realizada con un sentido de venganza. Todo el proceso hasta la excomulgación, e incluyendo la propia excomulgación, es una forma de disciplina diseñada para que la persona impenitente regrese al redil. Les decía, no vamos o no estamos juzgando a la persona ni la estamos condenando al momento que la iglesia decide excomulgar a alguien. Simplemente se está aplicando una disciplina para que esta persona o este hijo de Dios regrese al redil. ¿Sí? Llegado al extremo de la excomulgación, vamos a buscar otro pasaje bíblico, amados hermanos. Vamos a buscar ahí en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20.
Dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense la disciplina que aplicó el apóstol Pablo a Himneo y Alejandro por cuestiones de blasfemia. Aquí dice, llegado, lo que leíamos aquí en nuestro estudio, llegado al extremo de la excomulgación, la parte culpable será librada al diablo. Es decir, algo como lo que hizo Pablo. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí? Es decir, estar fuera de la comunión del cuerpo de Cristo, lógicamente, estamos fuera de la comunión del cuerpo de nuestro Señor. Entonces, de alguna manera estamos a la acechanza del enemigo, a la acechanza del diablo, cuando no estamos en la comunión. Entonces, es importante, hermanos, que no lo veamos como una venganza, sino como Juan Calvino sostenía: la disciplina de la iglesia es la mejor ayuda para la sana doctrina, el orden y la unidad. Es decir, si no aplicamos la disciplina, hermanos, la iglesia puede derivar en desorden, en situaciones de peleas, de separaciones, que eso no ayuda al cuerpo de Cristo. La Confesión de Westminster enumera 5 propósitos por lo cual hay que aplicar la excomulgación. Hay 5 propósitos importantes que llevan la aplicación de la excomulgación. Las censuras de la iglesia son necesarias para reclamar y ganar a los hermanos que han ofendido, ¿sí? Es decir, tenemos como iglesia que traer esas personas nuevamente al redil, como lo decíamos. Es decir, tenemos que reclamar esas personas, esos hermanos que han sido del cuerpo de Cristo y tienen que regresar al cuerpo de Cristo. Tenemos que reclamarlos para el Señor y ganar a los hermanos. Otro punto, para evitar que otros cometan los mismos errores, ¿sí? Es decir, u ofensas similares, que sirvan como ejemplo, como tal, para evitar que otros caigamos en ello. Número 3, para purgar la levadura que podría infectar toda la masa, ¿sí? Si se empieza de poco en poco, dice que la levadura es infectada. ¿Sí? Sí, tenemos que purgar esa levadura para impedir llegar a esos extremos donde que toda la masa es infectada, ¿verdad? Como lo dice en la palabra, ¿verdad? Es decir, si ahorita es 1, luego son 2, luego son 3, luego son 4 y luego ya es un problema muy fuerte que la iglesia no puede de alguna manera tener control, ¿sí? Y otro punto es para reivindicar el honor de Cristo. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo y estamos representando a Cristo. Entonces, nuestros malos comportamientos, nuestros malos ejemplos hacen ver mal el honor de nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos, somos militantes y por lo tanto hacemos ver mal el honor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro jefe y cabeza de la iglesia. El otro punto, la santa profesión del Evangelio, es decir, Cristo y la santa profesión del Evangelio, perdón.
Y como último punto, para evitar la ira de Dios que con justicia podría caer sobre la iglesia. ¿Sí? En cualquier momento la ira de Dios, cuando Él la decida aplicar en su soberanía, puede caer sobre la iglesia. Si esta permitiera que su pacto y los sellos del pacto fuesen profanados por ofensores notorios y obstinados, es decir, está ese riesgo de que si los ofensores notorios, obstinados, ¿sí?, e impenitentes, corre el riesgo de la iglesia que con justicia Dios haga caer sobre la iglesia la ira, su ira. Entonces, amados hermanos, es importante considerar estos puntos y nosotros en nuestro interior hacer todos, porque como les decía, todos, de alguna manera la iglesia tiene errores, tenemos pecados que de alguna manera pueden estar dejando el honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mal parado. Entonces, esta lista posiblemente podría ser reducida a dos razones importantes, principales. Esta listita que acabamos de pronunciar. La primera de ellas, podemos mencionar así, la preocupación por el alma del pecador. Es decir, lo principal, hermanos, es que estemos preocupados por el alma del pecador, nuestra alma. Eso es lo más importante, que el alma del pecador no se pierda. Y la preocupación por la salud de la iglesia. La iglesia, amados hermanos, también hay que recordar, es un hospital. Es un hospital donde llega la gente, donde en algún momento llegamos nosotros enfermos, con necesidad, con alguna enfermedad quizás grave. Y el Señor, a través de su iglesia, a través de su cuerpo, nos cubrió y nos ha llevado a lugares de delicados pastos, de pastos verdes y hermosos. Entonces, la preocupación por el alma del pecador es sumamente importante. Y la preocupación por la salud de la iglesia, que la iglesia esté saludable, ¿sí?, que no esté enferma, que no tenga enfermedades. Porque un cuerpo enfermo, hermanos, no puede actuar. Está postrado, está siempre quejándose, está con dolor. Entonces, estos 5 puntos los podemos resumir en esos dos: la preocupación por el alma del pecador y la preocupación por la salud de la iglesia. Vamos a leer, hermanos, otro pasaje. Es Primera a los Corintios 5, del 9 al 11. Primera a los Corintios 5, del 9 al 11. Primera a los Corintios capítulo 5, del 9 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: amados hermanos, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es decir, el Señor está diciendo que no, es decir, no debemos de dejar de juntarnos con ellos. Al final de cuentas, aquí estamos en este mundo y aquí estamos todos. Entonces, si decidiéramos no juntarnos con este tipo de gente, pues tendríamos que irnos de este mundo, tendríamos que irnos al cielo ya, ¿verdad? Pero ¿qué dice en el versículo 11? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Es decir, debemos estar fuera de comunión con, con estas personas, de acuerdo a este pasaje bíblico. Es decir, el excomulgar es apartarlo para que entre en la reflexión con su Señor, en la comunión con el Espíritu, y pueda ser vuelto a traer al redil, como lo mencionabas hace rato. No lo estamos condenando, hermanos, vuelvo a repetir, no se está condenando a nadie. Nosotros no podemos condenar, la iglesia no puede condenar a ninguna persona. Solamente nuestro Dios es el único que lo puede hacer. Entonces, amados hermanos, la iglesia también puede equivocarse de dos maneras. Hay dos maneras en que la iglesia puede equivocarse. Puede convertirse en una iglesia demasiado laxa, demasiado suave, ligera y no disciplinada adecuadamente a los que hacen de la fe un motivo de escándalo. Es decir, la aplicación, amados hermanos, de esta disciplina es para evitar que se haga de la fe un motivo de escándalo, ¿sí? O bien, también el otro error, o puede convertirse en demasiado severa y faltarle a la caridad que Dios ordena, entrar en un sistema muy rígido, a tal grado, hermanos, que perdemos ese amor por los demás, por nuestros hermanos. Vamos a ver ahí, Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hermanos. El amor que debemos de tenernos como hermanos nos ayuda, nos fortalece para que podamos dejar la obstinación, la impenitencia que alguno de nosotros pudiera tener. Nadie estaríamos exentos de ello, pero tenemos que ponernos en manos de nuestro Dios y también arropar a los hermanos, también aplicar la disciplina cuando sea necesaria dentro de la iglesia. No se debería invocar la disciplina de la iglesia cuando se trata de temas triviales o menores, es decir, lo que mencionamos hace rato. A veces somos demasiado severos, que cualquier pequeñez, que cualquier nimiedad, cualquier frivolidad, cualquier así cuestiones menores, ya queremos aplicar la disciplina. Estamos yéndonos al otro extremo. Sí, tenemos que disciplinar, pero no se debería invocar la disciplina cuando se trata de temas triviales o menores, porque en realidad todos somos pecadores. Constantemente estamos ofendiendo a nuestro Dios, pero cuando estamos ofendiendo el honor de Cristo, el honor de su iglesia, hermanos, ahí es donde se debe de aplicar totalmente la disciplina mencionada como una marca de la iglesia. Hemos sido llamados a tener un espíritu de paciencia y de tolerancia unos con otros. Del mismo modo que Dios fue paciente con nosotros. La Escritura nos llama a tener la clase de amor que cubre multitud de pecados, como lo veíamos allí en Pedro. Entonces, amados hermanos, no nos extrañemos el día de mañana que quizás se aplique o se nos aplique la disciplina eclesiástica, en este caso de la excomulgación, quedar fuera de la comunión de los hermanos para que podamos ser reivindicados dentro de la iglesia. Vamos a hacer el pequeño resumen, hermano, que dice: la excomulgación
es el paso final de la disciplina de la iglesia. Hay pasos anteriores, hermanos, es que no nos brinquemos tampoco los pasos, no nos adelantemos. La impenitencia es el único pecado que resulta de la excomulgación, que resulta en la excomulgación. Es decir, nuestra obstinación por mantener siempre un pecado agarrado y no dejarlo. Ahí tenemos que pedirle al Espíritu, a nuestro Dios, que nos permita dejar ese pecado, que permita que ese pecado sea echado al fondo del mar y no regrese jamás. Número 3. Cristo instituyó el proceso de la disciplina de la iglesia. Ese proceso de 3 pasos lo estableció nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la excomulgación es la restauración del ofensor y la protección de la iglesia. Nunca la condenación del ofensor, amados hermanos, ni la venganza contra esa persona. La disciplina de la iglesia no debe ser ni laxa ni severa. Los cristianos deben ejercer un amor que es paciente y tolerante. Tenemos que arropar a nuestros hermanos, a todos los que alguna vez caigamos en ello. Debemos de arroparlos, debemos de mostrarles nuestro amor. ¿Para qué? Para que tengan más fuerza para retomar el camino. Entonces, es un tema, o ha sido un tema, hermanos, difícil, o sea, es sencillo quizás exponerlo, pero es difícil llevarlo a la práctica, entenderlo, cómo es que nuestro Dios tiene que aplicar esta disciplina a través de su iglesia. Entonces, amados hermanos, gracias por su atención. Vamos ahora a pasar al tema de las oraciones. El día de hoy vamos a prácticamente orar los mismos puntos que el día de ayer, perdón. Ahora solamente agregamos por ahí a Julisa Correa, que es hermana, ahora sí que hermana en la carne de nuestra hermana Alicia Correa, que también está ya con problemas de COVID. Ella sí está hospitalizada y según lo que reportan, sí está algo delicada, algo crítica. Entonces, por Julisa Correa, hermanos, amados hermanos, allí en los temas de oración, en las peticiones. Vamos a orar, hermanos, para terminar este estudio y agradecer a nuestro Dios por tantas maravillas y tantas bendiciones y tanto amor que tiene para con nosotros, porque nadie de nosotros somos perfectos, tenemos errores, ofendemos a nuestro Dios, pecamos ante nuestro Dios, mas sin embargo su amor es infinito y también nos da la oportunidad de reivindicarnos en el camino mientras estemos con vida, amados hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre Santo y amado, gracias, Señor, te damos en esta tarde, en este día que nos has dado, Padre, en tu gracia, en tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos despertar, estar con salud, tener entendimiento, Señor, tener esa paz que solamente tú das en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Dios, porque, Señor, podemos recibir la enseñanza y la corrección de tu palabra, Señor, que también nos enseña que debemos caminar acorde a lo que tú has establecido, Señor, en tu palabra. Y, Señor, caminar y también poder recibir la disciplina que necesitemos para ello, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad de entender y comprender esta situación que no queda fuera, Señor, de las enseñanzas bíblicas. Es totalmente bíblico y, Señor, sabemos que esto sucede y ha sucedido. Gracias, Padre, te damos. Señor, en esta noche invocamos tu presencia, Señor, invocamos de tu amor, de tu misericordia, para nuestras hermanas que están en recuperación, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Ramoncita, nuestra hermana Ezequiela y nuestra hermana Teresa Monreal. Gracias, Padre, porque tú estás con ellas y les sostienes y les guardas. Agregamos también a Julisa Correa. Tú la conoces, sabes que es hermana en la carne de nuestra hermana espiritual Alicia.
Pedimos, Señor, que seas con ella allí en la cama, en el hospital, Padre, que tu presencia la acompañe, le reconforte, Señor, le dé esperanza, le dé paz en su corazón, Padre, que tenga esa fe y esa confianza, Señor, que tú estás ahí. Gracias por la vida de nuestra hermana Alicia, Señor, que a través de ella, a través de su fe, Señor, ella pone ante ti esta necesidad, Señor. Oramos por ella. Fortalécela, fortalece a su familia, Señor, la familia Correa. También así como pedimos fortaleza para la familia de nuestra hermana Erlinda. Bendice a nuestra hermana Erlinda, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en tu infinita soberanía, Señor, has llamado a la presencia al joven Yair. Ahora él está contigo allá, Padre, gozando, Señor, de la salud que en estos últimos tiempos él no la tuvo, Señor, pero ahora tiene una salud eterna, Señor, en tu presencia, Señor, en la alegría, en el gozo y en el seno tuyo, Padre Santo. Permite, Señor, que nuestra hermana Erlinda, su hermano, su familia, pueda ser reconfortada, Señor, y pueda, Señor, su fe ser acrecentada, Señor, y no menguar en estos momentos. Te pido por la madre del pastor Josué, la señora Marcela, Señor, que también ha tenido estudios, Señor. Sabemos que tú has sido bondadoso y fiel para con ella, Señor, así como has sido para con su hijo, el pastor Josué, Señor. Sabemos que esta fe, Señor, pueda llegar al corazón de ella, Señor, y pueda, Señor, ella también reconocerte como el Dios, el Salvador de su vida, de su alma, Señor. También, nuevamente, por la sanidad de la niña Irina, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de orar sin cesar, Señor. No queremos cesar de orar, Señor, porque tú ves a los corazones agradecidos, Señor, los corazones, Padre, que de alguna manera, Señor, reconocemos que somos dependientes de ti totalmente. No podemos, Señor, ni por nuestras fuerzas, ni por la tecnología, Señor, ni por tantas cosas que hay en este mundo, poderle devolver la sanidad a la niña Irina, pero tú, Padre, tienes todo el poder para hacerlo, Señor. Lo reconocemos, Padre, y lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo, Señor, por la sanidad de esta niña. También lo suplicamos por los hermanos de la edad avanzada, Señor, que ahora con esta pandemia, Señor, tienen que estar en casa, Señor. Es difícil para ellos mantenerse ahí, Señor. Pedimos por nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Tabita, nuestra hermana Epifania, nuestra hermana Ezequiela, por hermana María de la Paz, por hermana Anita Malerva, Señor. Bendice la vida de estas mujeres, Señor, que han dado su vida por su familia, han dado lo mejor de sus fuerzas en su edad temprana, Señor, para su familia. Bendícela, Señor, fortalécela, Señor, dales alegría en su corazón. Y Padre, también te pido por los varones, por nuestro hermano Jesús Armenta, Padre. Bendícele ahí en su hogar, Señor. Fortalécele junto con su esposa María Luisa, Padre. Y Padre, en tus manos está, Padre. Fortalece su espíritu, Señor, dale alegría. Permite, Señor, que su esperanza siga estando en ti, Padre. Gracias por su vida. Y también te pido por Gregorio Zúñiga, Padre, de nuestra hermana Ramoncita, Padre. Bendícele. Así también, Padre, bendice a nuestro hermano Samuel Lorenzo, Padre, junto con su esposa Emma. Guárdales en el hueco de tu mano. Líbrales de enfermedades, Señor, y permite que ellos sigan firmes en el conocimiento tuyo, en el conocimiento, en el crecimiento en tu palabra, Señor. Gracias por sus vidas. Padre, gracias por todos los hermanos de la tercera edad, los hermanos de edad avanzada, que nos han enseñado con el caminar de su vida en esta tierra, Señor, cómo llegar a esa edad, Señor, y llegar bendecidos en ti, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano. Asimismo, rogamos por los misioneros que están en lugares lejanos, en lugares cercanos, Señor. Predican tu palabra, Señor, se exponen ante situaciones políticas, Señor, situaciones de guerra, Señor, situaciones
eh, de, de salud, Señor, también. Pedimos, Padre, que les guardes en el hueco de tu mano, que suplan las necesidades, Señor, que le tomes, Señor, que les cubras con tu presencia, Padre. Guárdalos, Señor, te lo pedimos. Asimismo pedimos por la familia pastoral, por el pastor Josué y su esposa Yossi, sus pequeños, Señor. Dales ánimo, dales fortaleza para continuar adelante y seguir enseñándonos y guiándonos en tu palabra, Señor. Gracias por su vida, así como también rogamos por aquellas personas que no tienen trabajo, que tienen necesidad, Señor, de llevar el alimento a sus hogares. Bendice a nuestra hermana Gloria Rodríguez, Padre. Gracias porque tú lo has guardado junto con sus pequeños, Señor, y provee un trabajo para ella, Señor. Provee trabajo para nuestro hermano Dago también, Señor. Y si hay algún otro hermano, Señor, que escapa a mi mente, Señor, guárdalo en el hueco de tu mano, Señor. Dale el sustento para su vida, Señor, y su familia. Gracias, Padre, por esta oportunidad de orar ante ti, Señor, de estar ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Rogamos el perdón de nuestras faltas, Señor, y que, Padre, podamos día tras día ser presentados ante ti, Señor, como personas que caminamos y hacemos lo cual tú ya nos has trazado, Padre. Perdónanos, Padre, si te ofendemos. Gracias, Dios, por esta oportunidad y por estos momentos de estudio. Bendice a la iglesia San Pablo en general. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Y, Señor, estamos ansiando volver a reunirnos y estar en la comunión del cuerpo de Cristo como iglesia, Padre. Gracias, Padre. Te agradecemos todas tus bendiciones, tus bondades, tus misericordias, todo aquello que traes a nuestras vidas, Señor. Así lo bueno como lo malo, Señor, lo cual nos encamina, Señor, para bien, siempre para bien. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre oramos, te agradecemos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, gracias por el tiempo que han destinado para ello y que el Señor les bendiga y les guarde. Saludos.